Mi mujer deslizó los papeles del divorcio sobre la encimera y dijo, «Firma. He encontrado al hombre con el que de verdad tengo que estar». 8 años se esfumaron en una sola frase. Firmé cada página y nunca le pedí que se quedara. 7 días después, mi teléfono explotó de mensajes. Raquel se había casado. Las fotos estaban por todas partes. Flores blancas, champán, su familia sonriendo como si yo nunca hubiera existido. Lo llamaba su hombre perfecto. Entonces hice zoom en la cara del novio. Se me heló el pecho y me reí. No porque tuviera gracia, sino porque supe exactamente quién era. De repente, cada vez que Raquel me había llamado celoso y paranoico, cobraba sentido, pero reconocerlo no fue el verdadero golpe. Lo fue lo que su cara demostraba. Antes de seguir, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia te está llegando, dale al botón con forma de estrella que está justo debajo del video, el de Hype, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No te lo pido por pedirlo, me ayuda muchísimo a poder seguir contando historias como esta, y significaría mucho para mí que formaras parte de esto. Gracias de verdad. Ahora sí, vamos con la historia desde el principio. 3 meses antes de que Raquel me entregara esos papeles, yo todavía le preparaba el café cada mañana. Suena pequeño, puede que lo fuera, pero después de 10 años juntos y 8 años casados, el amor se había convertido en una colección de cosas pequeñas. A las 6 de la mañana, la luz de la cocina se encendía antes de que el sol entrara por las persianas. El mío lo hacía solo. Raquel tomaba leche de avena y medio sobre de edulcorante. Sabía qué termo prefería cuando tenía una reunión temprano y cuál goteaba si lo inclinabas demasiado. Si el coche se quedaba bajo de gasolina, se lo llenaba. Si la puerta del garaje empezaba a hacer ese ruido de chirrido, la arreglaba antes de que ella lo notara. Si tenía una reunión hasta tarde, le dejaba la cena tapada en el fogón. Así era como yo la quería. No era de esos maridos que llevan flores todos los viernes. No colgaba párrafos de aniversario en Internet. Trabajaba en gestión de riesgos corporativos. Toda mi carrera se basaba en detectar problemas antes de que salieran caros. Lo curioso es que sabía hacerlo por todo el mundo, menos por mí mismo. Raquel tenía entonces 35 años. Lista, ambiciosa, elegante sin esforzarse demasiado. Trabajaba en el sector inmobiliario comercial y en los últimos años su carrera había despegado. Yo estaba orgulloso de ella. Lo digo en serio. Hubo una época en la que llegaba del trabajo, se quitaba los zapatos junto a la isla de la cocina y me lo contaba todo. Quién la había sacado de quicio. ¿Qué reunión había ido bien? ¿Qué cliente la había hecho querer gritar? Yo le servía un vaso de agua, me apoyaba en la encimera y escuchaba. En algún momento del camino, esas conversaciones desaparecieron. No de golpe. Esa es la parte que la gente no entiende. Un matrimonio no suele morir con un portazo. A veces muere con un teléfono que se pone boca abajo. La primera vez que Raquel lo hizo, no le di importancia. Estábamos cenando comida para llevar en la mesa de la cocina. Su teléfono vibró. Miro la pantalla, sonrío, y le dio la vuelta cuando levante la vista. «Buenas noticias», le pregunté. «Del trabajo». Eso fue todo. Una semana después, me desperté hacia la medianoche y vi la luz azul de su teléfono reflejada en el techo. Volvía a sonreír. Me giré hacia ella. «Todo bien». La pantalla se apagó. «Puedes no hacer eso». ¿Hacer qué? Vigilar. Recuerdo quedarme ahí tumbado un instante, preguntándome desde cuándo preguntarle a mi mujer si estaba bien se había convertido en vigilarla. Después de eso, su agenda empezó a cambiar. Más cenas, más eventos de networking, más motivos para llegar a las 10 en vez de a las 7. Nunca le dije que no pudiera ir. Nunca le pedí que se instalara ninguna aplicación para localizarla. Hacía preguntas normales. ¿A qué hora crees que llegarás? Y de algún modo aquello se convertía en, porque siempre necesitas saber dónde estoy. Si le preguntaba si podíamos cenar una vez sin teléfonos, era un pesado. Si mencionaba que llevábamos meses sin pasar un fin de semana juntos, la estaba presionando. Si dejaba de preguntar del todo, me acusaba de estar distante. Ya no había respuesta correcta. Entonces empezó a salir el nombre de Daniel, Daniel Ferrer. Al principio lo oía unas 3 veces por semana. Daniel cree que debería insistir más con este proyecto. Daniel dice que me infravaloro.
Daniel me presentó a alguien que podría ser importante. Era un consultor que se movía en los mismos círculos profesionales que Raquel. Unos años mayor que nosotros, seguro de sí mismo, con contactos, del tipo de hombre que entra en una sala, esperando ya que la gente lo escuche. No me sentía amenazado. Todavía no. Raquel tenía compañeros de trabajo. Yo tenía compañeras. Éramos adultos. Entonces lo conocí. Fue en un evento benéfico en el centro de Madrid. Una de esas noches de salón de hotel donde todo el mundo lleva una tarjeta con su nombre que finge no mirar. Daniel me estrechó la mano como si ya nos conociéramos de antes. Por fin, dijo. Por fin. Esa palabra se me quedó grabada. Raquel se rió y le tocó el brazo. No empieces. Daniel sonrió. Luego le preguntó a Raquel si había pedido el vino que le gustaba. Nada raro en sí mismo. Unos minutos después, hizo una broma sobre algo que le había pasado a ella en la universidad. Yo nunca había oído esa historia. Raquel se rió tanto que se inclinó hacia él. Me quedé ahí, con una copa que no había tocado, y sentí que algo se movía por dentro. En el coche de vuelta a casa, esperé a que dejáramos atrás el tráfico del centro. ¿Cuánto tiempo pasas con Daniel? Raquel se giró hacia la ventanilla. ¿En serio? ¿Era una pregunta? No, no lo era. Mantuve la vista en la carretera. ¿Qué fue entonces? Una acusación. No te he acusado de nada. Se rió por lo bajo. No porque nada tuviera gracia. Conoces a un hombre de éxito en mi vida y de repente te sientes incómodo. Eso no era lo que yo había dicho. Pero de algún modo, 10 minutos después, estaba defendiendo mi seguridad, mi carrera, y si la apoyaba. De Daniel no se habló. Ese se convirtió en el patrón. Y Raquel se le dio muy bien. Empezó a cambiar también otras cosas. Ropa nueva, restaurantes más caros, planes de fin de semana que antes odiaba. Una vez, mientras nos arreglábamos para cenar con unos compañeros suyos, miró mi chaqueta y dijo, «Vas a llevar eso». Mire hacia abajo. Era una americana azul marino que me había regalado 2 navidades antes. ¿Qué tiene de malo? Nada. Pero lo dijo como la gente dice todo cuando en realidad no dice nada. En la comida del domingo, la cosa empeoró. La madre de Raquel, Pilar, siempre me había tratado bien. Su hermana pequeña, Marta, y yo nos llevábamos como hermanos, pero Raquel claramente les había estado contando cosas. Solo que yo no sabía cuánto. Aquel domingo, Pilar estaba cortando el pollo asado cuando dijo, «Raquel está entrando en una etapa distinta de su carrera. Necesita apoyo, no presión. Mire a Raquel. Presión». Raquel se concentró en el plato. Marta soltó una risita incómoda. «Mamá solo quiere decir que Raquel tiene muchas cosas encima. Lo sé. Vivo con ella». Nadie se rió. Pilar dejó el cuchillo. «Entonces deberías entender por qué necesita espacio». Fue la primera vez que me di cuenta de que había entrado en una conversación que había empezado mucho antes de que yo llegara. Raquel les había contado cosas, discusiones, preguntas que yo había hecho, preocupaciones que había planteado, pero solo su mitad. Intenté corregir un detalle sobre una discusión que habíamos tenido cuando ella llegó pasada la medianoche sin avisar. Pilar suspiró. «Mateo, no tienes que defenderte cada vez que alguien dice algo». Me quedé callado. Eso me tocó porque no sabía que estaba siendo juzgado hasta que me dijo que dejara de defenderme. El viaje de vuelta fue silencioso. Entonces Raquel dijo, «Me has hecho pasar vergüenza esta noche». La miré. «¿Cómo?» «Siempre tienes que demostrar que tienes razón. Que dije que te avergonzara». Se quedó mirando por el parabrisas. «Ya no lo entiendes». Unos días después, me dijo que necesitaba un fin de semana fuera, sola. Dijo que necesitaba espacio para pensar en nosotros, sin sentirse vigilada ni presionada. Oí la idea, pero si me estaba diciendo que ese espacio podía salvar nuestro matrimonio, no iba a ser yo quien se lo negara. El viernes por la mañana, le llevé la maleta al coche. Me besó en la mejilla, no en los labios. Luego salió marcha atrás del garaje. Me quedé allí hasta que sus luces traseras desaparecieron. Cuando entré en casa, su taza de café seguía junto al fregadero. Horas después, entré en la cuenta bancaria compartida para revisar algo sin relación. Una reserva de viaje aparecía arriba del todo. La misma ciudad a la que Raquel había ido. El mismo fin de semana,
una habitación, 2 huéspedes. Me quedé mirando esa última línea más tiempo del que me gustaría admitir. Raquel me había dicho que necesitaba estar sola. Por lo visto, no lo estaba. Leí la reserva 3 veces. 2 huéspedes, una habitación. Mi primer instinto no fue el enfado, fue buscar una explicación. Quizá el sistema del hotel ponía 2 personas por defecto. Quizá alguien de la empresa de Raquel había hecho la reserva. Quizá había una razón sencilla que aún no se me había ocurrido. Eso es lo que meses de que te digan que eres un suspicaz te hacen. Empiezas a interrogarte a ti mismo antes de cuestionar a la persona que te miente. Cerré la cuenta y me fui a trabajar. Durante casi 4 horas conseguí concentrarme. Después, justo tras comer, la llamé. Raquel contestó al cuarto tono. Había música de fondo, copas tintineando, voces. Hola. Su voz sonaba más ligera de lo que había sonado en casa en semanas. Mal momento. Estoy bajando a por algo en el hotel. Una pausa. Ya. Me recosté en la silla. Aire. Alguien del trabajo fue contigo al final. El ruido de fondo pareció subir de volumen. ¿Por qué? Solo pregunto. Mateo, ese tono, el que significaba que la pregunta en sí ya era el delito. ¿Qué? He venido aquí porque necesitaba espacio. Lo sé. Entonces, ¿por qué me estás controlando? No te estoy controlando. Entonces, ¿por qué preguntas con quién estoy? Mire la puerta cerrada del despacho. Porque la reserva de nuestra cuenta compartida dice 2 huéspedes. Silencio. No mucho. Quizá 2 segundos. Pero cuando llevas 8 años casado, 2 segundos pueden decirte mucho. Entonces exhalo. Hay gente del trabajo aquí. No sé cómo se hizo la reserva. Así que estás sola. Lo estás volviendo a hacer. ¿Haciendo qué? Convirtiendo todo en un interrogatorio. Me froté el pulgar contra el borde del escritorio. Raquel, te he preguntado si estás sola. No puedo hacer esto ahora. Colgo. Eso fue todo. Ninguna respuesta, ninguna explicación. Solo otra discusión por el hecho de que yo hubiera notado algo. Me quedé allí sentado con el teléfono en la mano hasta que la pantalla se apagó. Por primera vez, me pregunté si aquella confusión era intencionada. Esa noche, Nando me escribió. Nando y yo nos conocíamos desde los 20. No era el tipo de amigo que alimenta el drama. Si acaso, solía decirme que frenara antes de pensar lo peor. Su mensaje fue corto. Tienes que ver esto. Me envió una captura de una publicación pública en redes sociales. Un grupo de gente en un restaurante de la misma ciudad a la que Raquel había viajado. La encontré enseguida. Raquel estaba cerca del final de la mesa, con el abrigo negro que le había regalado la Navidad anterior. Había un hombre a su lado. Tenía la cara girada hacia otro lado en la foto. Hice zoom. Nada útil. La segunda foto era peor. Raquel y el mismo hombre salían del restaurante juntos. Él no la tocaba. No se besaban. No había una sola imagen que pudiera señalar y decir, ahí, eso es una prueba. Pero tampoco había ya un grupo. Solo Raquel y él. Su maleta se veía junto a la entrada del hotel, detrás de ellos. Dejé el teléfono, lo volví a coger. Escribí, ¿quién es? Lo borré. Luego escribí, no te molestes en volver. También lo borré. Al final no envié nada. La tarde siguiente, me quedé sentado en la camioneta frente a un supermercado casi 40 minutos. El asiento se había quedado frío bajo mi cuerpo. Mi café seguía intacto en el portavasos. La gente pasaba con carritos por delante del parabrisas, mientras yo repetía una y otra vez la misma frase. He venido aquí porque necesito estar sola. El problema no era solo que Raquel pudiera estar con otro hombre. Era que había empezado a necesitar pruebas de nivel judicial antes de permitirme creer lo que veían mis propios ojos. Raquel volvió a casa el domingo por la tarde. Oí la puerta del garaje antes de verla. Luego las ruedas de la maleta arrastrándose por el suelo. Su perfume llegó a la cocina un segundo antes que ella. Se la veía cansada. No culpable. Eso me molestó más. ¿Qué tal el fin de semana?, le pregunté. Se paró. ¿En serio? Es una pregunta normal. No cuando la haces así. Yo no había cambiado el tono. Lo dejé pasar. ¿Quién fue contigo? Se le tensaron los hombros. Había amigos por allí. ¿Qué amigos? Gente del trabajo. Estaba Daniel. Sus ojos saltaron hacia los míos. Era la primera vez que había dicho su nombre en voz alta.
y esa reacción me dijo más que cualquier respuesta. Dejo el bolso en la encimera. Dios mío. ¿Qué? Es hacia esto que llevabas todo el tiempo. Te estoy haciendo una pregunta y estoy cansada de defenderme cada vez que te sientes inseguro. Cogí el teléfono, abrí el mensaje de Nando y puse la foto sobre la encimera. Raquel la miró. Apenas cambio la expresión. Vale, es una foto. Me dijiste que ibas sola. Ibas sola. Sale del restaurante contigo. Había más gente allí. No salen en la foto. Así que ahora una fotografía decide la realidad. Esa frase se me quedó grabada. La miré varios segundos. Estás con él. Raquel se cruzó de brazos. ¿De verdad quieres hacer esto en cuanto llego a casa? Sí. ¿Por qué? ¿Para sentirte bien tú? No. Para saber si mi mujer tiene una relación con otra persona. Se le tensó la mandíbula. Luego apartó la mirada. Nunca dijo que no. En cambio dijo, Daniel entiende lo que he estado pasando. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. ¿Qué has estado pasando? Hizo un gesto entre los dos. Llegar a casa y sentir que evalúan cada movimiento que hago. Mentiste sobre el viaje porque sabía que reaccionarías así. Casi me rió. No porque tuviera gracia, sino porque por fin escuché la lógica con claridad. Había mentido porque yo me iba a enfadar por la mentira. Por tanto, la mentira era culpa mía. Te acostaste con él. Raquel se estremeció. Luego la rabia sustituyó aquello. No voy a contestar preguntas repugnantes. ¿Lo quieres? Eso no es justo. Ese fue el momento en que lo supe. Quizá no cada detalle. Jueza no hasta dónde había llegado, pero lo suficiente. Unos días después, nos sentamos en la misma consulta de terapia de pareja a la que llevábamos semanas yendo. Raquel era diferente allí. Más suave, más cuidadosa. Hablaba de confusión, de distancia, de necesitar tiempo para entenderse a sí misma. Decía que aún le importaba yo. Decía que no sabía lo que quería. El nombre de Daniel nunca salió. Yo la observaba hablar y me daba cuenta de que estaba viendo dos versiones de mi mujer. La Raquel de aquella consulta quería parecer confundida. La Raquel de casa ya había empezado a vivir como si hubiera tomado una decisión. Después de la sesión, apenas me habló. Esa noche, la oí contarle a Pilar por teléfono que yo la había empujado a la terapia porque no era capaz de aceptar hacia dónde iban las cosas. Me quedé en el pasillo escuchando. Raquel había elegido a la terapeuta. Había reservado la primera cita. Yo todavía tenía su mensaje pidiéndome que fuera. Por primera vez, no solo me dolió. Empecé a prestar atención. 2 noches después, Raquel no volvió a casa. A las 11:17 apareció un mensaje. Necesito espacio esta noche. Por favor, no lo hagas más difícil. Me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta que el cielo empezó a ponerse gris. Mi alianza pesaba más de lo normal. La giré una vez alrededor del dedo, luego paré. No llame. No pregunte dónde estaba. No pregunte con quién estaba. A la mañana siguiente, Raquel llamó 2 veces. Dejé que ambas llamadas se perdieran. Por la tarde, envió otro mensaje. Mamá y Marta vienen el sábado. Tenemos que hablar de lo que pasa ahora. Lo leí una vez, luego abrí el calendario y despejé la tarde. Durante meses, había intentado demostrar que yo no era el problema. Para el sábado, ya no me interesaba demostrar nada. El viernes por la noche, la casa estaba tan silenciosa que se oía el frigorífico desde el salón. Raquel volvía a no estar en casa. Su chaqueta seguía colgada en el respaldo de una silla del comedor. Una de sus tazas de café estaba boca abajo junto al fregadero. Nuestra foto de boda seguía en la pared del pasillo, los dos sonriendo a la cámara como si supiéramos algo sobre el para siempre. Me quedé delante de esa foto más tiempo del que debería. Luego miré mi mano. 8 años de matrimonio enrollados en un dedo. Me quité el anillo. La piel de debajo estaba pálida. Lo dejé en la encimera de la cocina, entré en el garaje y me senté en el banco de trabajo donde había arreglado de todo, desde los limpiaparabrisas de Raquel hasta una bisagra rota de un armario. 10 minutos después, volví adentro y me puse el anillo otra vez. No estaba preparado. Esa era la verdad.
Una parte de mí todavía quería que ella entrara por la puerta del garaje y me dijera que había una explicación lo bastante grande para hacer desaparecer los últimos meses. No la había. Nando vino más tarde con 2 cafés. No me pregunto si Raquel me estaba engañando. Ya sabía lo que yo sabía. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y escucho mientras le contaba lo de la reserva del hotel, la fotografía, la terapia y cómo Raquel había estado hablando con su familia. Cuando termine, se pasó una mano por la mandíbula. Porque sigues defendiéndola. No lo hago. Si lo haces, lo mire. Nando señaló hacia el pasillo. Cada vez que cuentas esta historia, explicas por qué pudo haber hecho lo que hizo. Presión del trabajo, confusión, su familia, Daniel. Estás haciendo tú su mitad del argumento por ella. Aquello me molesto porque era verdad. Se recostó. Sigues intentando demostrar que no eres controlador, ni celoso, ni inseguro. A quien intentas convencer, no conteste. Después de que se fuera, abrí el teléfono y repasé meses de mensajes entre Raquel y yo. No los suyos privados. Los que me había mandado a mí directamente. Ahora los veía distinto. Raquel pidiéndome que fuéramos a terapia. Raquel diciéndome que quería que funcionara. Raquel disculpándose por llegar tarde a casa. Raquel diciendo que necesitaba tiempo antes de tomar cualquier decisión. Luego pensé en lo que le había dicho a Pilar, en lo que le había dicho a Marta, en lo que le estaba contando a todo el mundo. Ahora esas historias no coincidían. El lunes por la mañana hablé con un abogado de familia. No pregunte cómo hacerle daño a Raquel. Pregunte cómo protegerme. El consejo fue aburrido, lo cual me hizo confiar en él. No accedas a nada que no sea tuyo. No contactes con el otro hombre. No publiques acusaciones. Mantén la comunicación por escrito cuando sea posible. Guarda los registros que ya tienes disponibles. Deja que los asuntos legales pasen por los canales legales. También pedí cita para terapia, pero para mí. No terapia de pareja, solo yo. Por primera vez en meses, dejé de preguntarme cómo salvar el matrimonio y empecé a preguntarme por qué estaba tan aterrado de dejarlo acabar. El sábado por la tarde tuve mi respuesta. Raquel llegó primero. Pilar y Marta llegaron 10 minutos después. Nadie se quitó el abrigo. Eso me dijo que no era una reunión familiar. Era una entrega. Raquel dejó un grueso fajo de documentos sobre la encimera de la cocina. La misma encimera donde le había preparado el café cada mañana. Quiero el divorcio. Pilar me miró como si esperara que algo se rompiera. Marta se quedó mirando el suelo. Mire a Raquel, hay alguien más. Ella tomó aire. Entonces, algo casi pacífico le cruzó la cara. Sí, una palabra. 8 años. ¿Quién? Eso no importa. A mí sí me importa. Los ojos de Raquel se endurecieron. Encontré a alguien que tiene sentido para dónde va mi vida. Alguien que me entiende. No quiero seguir fingiendo que este matrimonio es suficiente. Sentí esa frase en el pecho. No porque quisiera irse, sino por la palabra suficiente. Como si yo hubiera sido una casa de partida que ella por fin había superado. Hice una pregunta más. Esto empezó mientras aún estábamos intentando arreglarnos. Raquel miró hacia su madre, luego de vuelta a mí. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo muerto emocionalmente. Casi sonreí. 3 semanas antes, se había sentado a mi lado en terapia y había dicho que no sabía si quería irse. 2 meses antes, me había escrito que quería que reconectáramos. Ahora, el matrimonio llevaba aparentemente muerto mucho tiempo. La cronología cambiaba según quien escuchara. Raquel empujó los documentos hacia mí. Su abogado ya había enviado copias por el canal correspondiente y el mío había revisado lo que necesitaba reconocer en esa etapa. Así que cogí el bolígrafo. Raquel parpadeó. Firme donde tenía que firmar. Sin discutir, sin pedir otra oportunidad, sin ningún discurso sobre todo lo que había hecho por ella. Cuando dejé el bolígrafo, Pilar parecía casi confundida. Raquel parecía peor. Creo que se había preparado para la rabia. Cueza lágrimas. Cueza para que yo suplicara. Así podría irse, sintiéndose segura de que era ella la fuerte en vez de mí. Deslice los documentos de vuelta hacia ella. Ya está. Eso fue todo lo que le di. El divorcio llevó su tiempo después de aquello. Los abogados se encargaron de los detalles. Separamos lo que había que separar. Raquel se mudó. El grupo de chat familiar se quedó en silencio. Los amigos comunes dejaron de saber qué decirme.
Cuando el divorcio quedó por fin formalizado, llegué a casa, abrí el cajón junto a mi cama y me quité la alianza. Esta vez no me la volví a poner. Y pensé que ese sería el momento que me rompiera. No lo fue. El momento real llegó 7 días después. Mi teléfono empezó a vibrar antes del desayuno. Nando, luego 2 amigos comunes. Luego alguien con quien no hablaba desde hacía años. Abrí el primer mensaje. ¿Has visto esto? Raquel se había casado. No comprometido. Casada. Las fotos ya estaban en internet. Flores blancas, champán, una recepción privada llena de gente que reconocía. Pilar sonriendo en primera fila. Marta de pie junto a Raquel, y Raquel con vestido de novia una semana después de que nuestro divorcio fuera definitivo, escribiendo que por fin había encontrado al hombre que la entendía. Me quedé mirando la foto quizá 5 segundos antes de fijarme en el novio. Entonces hice zoom. Se me cayó el estómago. Conocí a esa cara. Daniel Ferrer, el hombre del evento benéfico, el mentor profesional, el hombre por el que Raquel había pasado meses diciéndome que era un inseguro solo por preguntar. Me recosté en el sofá y me reí una vez, luego otra. Un sonido seco, aturdido, que ni siquiera parecía mío, porque en una sola fotografía, 6 meses de confusión desaparecieron. No me había inventado a Daniel, no había estado paranoico, no había sido un controlador por notar lo que tenía delante de las narices. Raquel se había casado con el hombre que insistía en que no significaba nada. Pero mientras seguía mirando aquella foto, otro pensamiento me golpeó. Si Raquel me había mentido sobre Daniel durante meses, ¿qué exactamente le habría estado contando a Daniel sobre mí? Durante las 2 semanas siguientes, hice algo a lo que Raquel no estaba acostumbrada. La dejé en paz. Nada de llamadas furiosas. Nada de mensajes preguntando cómo podía casarse con alguien 7 días después de nuestro divorcio. Ningún comentario bajo las fotos de la boda. No contacte con Daniel. No llame a Pilar. No le pregunte a Marta qué sabía. Fui a trabajar. Fui a terapia. Quedé con Nando para tomar café 2 veces. Y cada mañana me despertaba sabiendo algo que no había sabido durante los últimos 6 meses de mi matrimonio. No estaba loco. Eso importaba más de lo que esperaba. Entonces Raquel me escribió: «Mamá todavía tiene algunas cosas tuyas. Deberíamos terminar esto como adultos». Casi lo ignoré. Un segundo mensaje llegó unos minutos después. «Comida el domingo. Daniel estará allí. Quizá todos podamos por fin cerrar esto». ¿Cerrar? Me quedé mirando esa palabra. Raquel tenía talento para tomar decisiones por los demás y luego darles nombres más suaves. Llamé a mi abogado antes de contestar. No había ningún motivo legal para no ir. No había nada importante que discutir allí. Cualquier papeleo pendiente se quedaría con los abogados. Así que acepté. No porque quisiera que Daniel viera qué tipo de hombre había dejado Raquel. No porque quisiera avergonzarla. Fui porque durante meses Raquel le había contado una historia a su familia y por lo visto, una tercera, a el hombre con el que se había casado. Por una vez, todos iban a sentarse en la misma sala. El domingo por la tarde, entré en el barrio de Pilar poco antes de las 6. Había hecho ese trayecto cientos de veces. Navidades, cumpleaños, barbacoas, comidas de domingo donde Raquel apoyaba la mano en mi rodilla bajo la mesa. Esta vez aparqué junto a la acera y me quedé allí un momento con las 2 manos en el volante. Luego salí. Daniel abrió la puerta. Eso me sorprendió. Mateo. Me tendió la mano. Se la estreché de cerca. No había duda. La misma voz, la misma sonrisa controlada, la misma colonia cara que había olido en aquel evento benéfico. Daniel. Durante medio segundo, algo se movió detrás de sus ojos. Quizá esperaba enfado. Quizá Raquel le había advertido sobre mí. Entonces Raquel apareció detrás de él. Se la veía pulida, relajada. Su alianza brillaba con la luz de la entrada. «Gracias por venir». Asentí. Pilar me abrazó con torpeza. Marta me dedicó una pequeña sonrisa que desapareció casi al instante. La cena olía a romero y pollo asado. La mesa estaba exactamente como siempre. Los mismos platos, las mismas copas, el mismo centro de mesa de madera que Pilar sacaba cada otoño. Lo único que había cambiado era el hombre sentado en mi antigua silla, junto a Raquel. Nadie lo mencionó.
Aguantamos unos 15 minutos de conversación sin importancia. Trabajo, el tiempo, un restaurante que Marta había probado. Entonces Pilar dejó el tenedor. Ahí estaba. Me miro. Creo que deberíamos aclarar las cosas. Me recosté un poco. Adelante. Los ojos de Raquel se entrecerraron. Creo que esperaba que empezara yo. Pilar entrelazó las manos. Esto ha sido doloroso para todos. Raquel pasó mucho tiempo sintiéndose atrapada en un matrimonio que ya no era sano. Daniel bajó la vista al plato. Marta asintió una vez. Raquel dijo, «Mamá, no tienes que hacer esto». No, creo que él necesita oírlo. Casi admire la confianza. Pilar continuó. Raquel lo intentó durante mucho tiempo, pero al final tuvo que elegirse a sí misma. Mire a Raquel. Ella sostuvo mi mirada. Marta habló después. Creo que todos cometimos errores. Todos. Esa palabra hizo mucho trabajo. Raquel tomó aire. No quería que las cosas pasaran como pasaron, pero dejaste de confiar en mí, Mateo. Cada conversación se convertía en una pregunta. Cada noche tarde se convertía en una acusación. No la interrumpí. Ella siguió. Me sentí vigilada en mi propio matrimonio. Daniel me miró entonces. Raquel lo notó y le puso la mano en el brazo. Mi relación con Daniel pasó después de que nuestro matrimonio ya estuviera acabado en todos los sentidos que importan. La expresión de Daniel cambió, apenas, pero lo vi. Se giró hacia ella. Después de que se acabara, Raquel lo miró con emoción. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? El cuarto se quedó más silencioso. Raquel soltó una risita pequeña. Daniel, ya hemos hablado de esto. Sé lo que me contaste. Pilar miró de uno a otro. Fue entonces cuando entendí algo. Daniel no había oído la misma cronología que Raquel me había dado a mí. Cogí el agua y bebí un trago. Raquel me miró. ¿Qué? Deje el vaso. Dijiste que el matrimonio llevaba mucho tiempo acabado. Así era. ¿Cuánto tiempo? Se le tensó la cara. ¿Y por qué importa eso ahora? Porque tú lo has sacado. Miro hacia Daniel, luego de vuelta a mí. Al menos un año. Asentí. Vale. Raquel me miró como esperando la trampa. No la hice esperar mucho. 9 semanas antes de entregarme los papeles del divorcio, me pediste que fuera a terapia contigo. Daniel dejó de moverse. La boca de Raquel se abrió. Seguí. 7 semanas antes de los papeles, me escribiste que no estabas dispuesta a rendirte con nosotros. Eso no significa nada. 5 semanas antes de los papeles, pasamos el fin de semana con tu madre por su cumpleaños. Me presentaste a la gente como tu marido. Volvimos juntos a casa en coche. Dormimos en la misma cama. Pilar bajó la mirada. Daniel se giró por completo hacia Raquel. Me dijiste que llevabais prácticamente separados desde el año pasado. La voz de Raquel se afiló. Estábamos, mire a Daniel. No, no lo estábamos. Raquel me interrumpió. Mateo. Ignore la advertencia en su voz. Daniel me preguntó. ¿Vivais separados? No. En habitaciones separadas. No hasta casi el final. A él se le tensó la mandíbula. Raquel empujó la silla hacia atrás unos centímetros. Esto es ridículo. Estás reduciendo un matrimonio entero a fechas. No, dije. Estoy poniendo fechas de nuevo en una historia que no deja de cambiar. Nadie habló. Ese fue el primer corte. No necesitaba una carpeta. No necesitaba ninguna pila dramática de pruebas. Tenía mensajes que Raquel misma me había enviado y fechas unidas a cosas que todos en esa mesa ya sabían que habían pasado. Daniel parecía incómodo ahora. No enfadado conmigo, con ella. Raquel también lo notó, así que cambio de dirección. ¿Quieres sinceridad? Bien. No te conté todo porque me daba miedo lo celoso que te ponías. Casi sonreí. Sobre Daniel. Sobre todo. Le dijiste a Daniel que yo lo sabía. Silencio. Daniel la miró. Yo me giré hacia él. Cuando te dijo que ella y yo sabíamos que estaba pasando algo, sus ojos se quedaron en Raquel. Ella dijo que los dos entendíamos que el matrimonio estaba acabado. Eso no es lo que he preguntado. Me miro. Me dijo que sabías quién era yo. Asentí. Sabía que eras su consultor. La cara de Daniel se endureció. Seguí. Me dijo que eras un mentor profesional. Cuando pregunté si había algo más, me dijo que era un inseguro. La voz de Raquel subió. Eras un inseguro. Por darme cuenta del hombre con el que te casaste. Marta bajó los ojos.
Pilar dejó de tocar la comida. Daniel miró a Raquel como si nunca la hubiera visto desde ese ángulo. Raquel. Ella se giró hacia él. ¿Qué? Dijiste que él lo sabía. Sabía que teníamos problemas. Eso no es lo mismo. Alargó la mano hacia la suya. Daniel la retiró para coger su copa. Un gesto mínimo. Un cambio enorme. Raquel lo notó. Y los demás también. Entonces Pilar cometió su error. Mateo, pase lo que pase, traer mensajes privados a esto no es necesario. La mire. No le estoy enseñando a nadie mensajes privados. Estás citando cosas que pasaron en tu matrimonio porque acabas de decirme que hice que tu hija se sintiera atrapada. La boca de Pilar se tensó. Mantuve la voz tranquila. Llevas meses hablando de mi matrimonio. Solo preferías que en esta mesa solo se permitiera la versión de Raquel. Marta susurró. Mamá. Pilar se quedó callada. Me giré hacia Marta. Tú sabías lo de Daniel antes que yo, ¿verdad? Su cara respondió primero. Raquel le lanzó una mirada. Marta frotó el pulgar contra el borde de la servilleta. Raquel nos dijo que había alguien cuando dudó, antes de aquel viaje de fin de semana. La habitación pareció encogerse. Mire a Pilar. Tú también lo sabías. Pilar no contestó. Mamá, dijo Raquel con brusquedad. Pilar por fin me miró. Raquel me dijo que el matrimonio estaba prácticamente acabado. Ahí estaba. Durante meses, Pilar me había sermoneado sobre confiar en mi mujer, mientras ya sabía que mi mujer estaba emocionalmente implicada con otro hombre. No levante la voz. No hacía falta. Me dijiste que le diera espacio. Pilar tragó saliva. Intentaba apoyar a mi hija. Sabías que había alguien más. Sabía que ella sentía algo. Y cuando yo preguntaba, me decías que le complicaba la vida. Pilar apartó la mirada. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque necesitara su aprobación, porque en algún momento la había considerado parte de mi familia. Marta habló en voz baja. Dijo, sabías más de lo que admitías. Mire a Raquel. La confianza de Raquel se estaba resquebrajando. Por esto exactamente no te lo conté todo. Mira lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Poner a todos en mi contra. Mire alrededor de la mesa. No le he pedido a nadie que se ponga de mi lado. Viniste aquí preparado para humillarme. No, vine aquí preparado para dejar de proteger la versión de los hechos que tú creaste. Daniel apartó el plato. Raquel lo miró. No. Él la miró a ella. Me dijiste que él lo había aceptado. Que sabía que éramos infelices. Me dijiste que ya no estabais juntos en realidad. No estábamos. Hablé una sola vez. Estábamos en terapia de pareja. Daniel me miró. Cuando le di las fechas, su cara volvió a cambiar. Raquel se levantó. Basta. Nadie se movió. Me miró. Su respiración había cambiado. ¿Qué quieres? Nada, dije. Una disculpa. No. ¿Quieres que Daniel me deje? No. ¿Quieres que mi familia me odie? No. Su voz se quebró de rabia. Entonces, ¿por qué haces esto? Sostuve su mirada. Porque seguir adelante no fue la traición. Se quedó quieta. Hacer que yo cargara con la culpa de cómo lo hiciste, sí lo fue. Nadie dijo nada. Me levanté. Raquel me miró fijamente. Así que es esto. Ha sido esto desde que firme. Su cara se endureció otra vez. Actúas como si estuvieras por encima de todo esto. No lo estoy. Empuje la silla hacia la mesa. Solo por fin entiendo la diferencia entre ayudar a alguien y ayudarlo a mentir. Pilar susurró mi nombre. La miré. Parecía más mayor que al empezar la cena. Lo siento, dijo. Raquel se giró hacia ella. Mamá. Negué con la cabeza levemente. Esta noche no. No estaba castigando a Pilar. Simplemente no iba a hacerla sentir mejor por lo que había hecho. Raquel rodeó la mesa. ¿Qué pasa ahora? Lo práctico va con los abogados y con nosotros. Mire su alianza. No hay un nosotros. Se cruzó de brazos. Así que simplemente te vas. No. Cogí el abrigo. Tú ya te fuiste. Yo solo termino de quedarme donde me dejaste. Daniel no dijo nada. Marta tampoco. Entré en el pasillo. Las mismas fotos familiares seguían en la pared. En una de ellas, Raquel y yo sonreíamos en una cena de acción de gracias 6 años antes. Antes pensaba que perder a esa familia me destruiría. En la puerta principal, Raquel me llamó. ¿Por qué no pudiste dejarme seguir adelante sin más? Me giré. Raquel,
Nunca quise impedirte que te fueras. Hice una pausa. Quería que dejaras de fingir que fui yo quien te empujo hacia la puerta. Su cara se derrumbó. No de forma dramática, solo lo suficiente. Entonces abrí la puerta y salí. No la cerré de un portazo. Nadie retomó la cena. Eso lo pude oír antes de que la puerta se cerrara del todo. Durante 8 años, había tenido miedo de perder a Raquel. Aquella noche, caminando hacia la camioneta bajo la luz del porche de Pilar, me di cuenta de que había perdido otra cosa en su lugar. La necesidad de que Raquel estuviera de acuerdo con la verdad. Lo raro del divorcio es que el papeleo puede terminar antes que el matrimonio. Legalmente, Raquel y yo habíamos acabado. Emocionalmente, aún quedaban cables sueltos por todas partes. Quedaban algunas facturas por separar. Algunos objetos de la casa por recoger. Había documentos que necesitaban firma y pequeñas cuestiones prácticas que 6 meses antes se habrían convertido en discusiones. Esta vez, dejé que los abogados se encargaran de lo que era de los abogados. Si Raquel me enviaba algo emocional, no contestaba. Si era práctico, respondía brevemente, sin insultos, sin párrafos de madrugada, sin intentos de hacerla entenderme. Esa parte de mi vida se había acabado. Una semana después de la cena en casa de Pilar, ella me mandó un mensaje. Lo leí en la camioneta antes de ir a trabajar. No era dramático. No me pedía que perdonara a Raquel. No me decía que la familia es la familia. Simplemente admitía que había creído lo que le decía su hija, porque cuestionarla habría significado admitir algo feo sobre la situación. Luego escribió que sentía haber tratado mis preguntas como si fueran prueba de que yo era el problema. Me quedé allí sentado con el motor encendido y las manos apoyadas en el volante. 6 meses antes, habría necesitado esa disculpa. La habría leído una y otra vez, buscando pruebas de que por fin me habían dado la razón. Ahora, solo me dejo cansado. Le contesté. Agradezco que me lo digas, nada más. Marta también se puso en contacto. Me contó que Raquel había empezado a hablar de Daniel mucho antes de lo que yo pensaba. Raquel le había dicho a la familia que el matrimonio ya estaba muerto y que yo me negaba a aceptarlo. Marta admitió que sabía que aquello no encajaba del todo con lo que había visto. Nos había visto presentarnos juntos a las comidas familiares. Sabía que seguíamos yendo a terapia, pero se había dicho a sí misma que no era asunto suyo. Esa parte sí me la creí. No todo el que ayuda a sostener una mentira es cruel. Algunos solo tienen miedo del coste de desafiarla. No le dije a Marta que todo estaba bien, no lo estaba, pero tampoco la castigué. Le dije que necesitaba distancia. Dijo que lo entendía. El primer mensaje de Raquel después de aquella cena llegó 3 días más tarde. Me hiciste quedar como una mentirosa delante de mi marido. Me quedé mirando la pantalla. Luego dejé el teléfono y terminé mi café. 1 hora después, llegó otro mensaje. No tenías ningún derecho a meter nuestro matrimonio privado en mi nueva vida. Ese casi me hizo reír. Nuestro matrimonio privado. El matrimonio del que había estado hablando con su familia durante meses, mientras me llamaba controlador a mí. El matrimonio que había usado como excusa para explicar por qué necesitaba a Daniel. No conteste. Esa tarde envió uno más. Has arruinado esto. Al final respondí. No arruine lo que tú construiste. Deje de ayudarte a sostener una historia que no era cierta. Luego silencie la conversación. Me enteré por Nando unas semanas después de que Raquel y Daniel estaban teniendo problemas. No pedí detalles. Nando empezó a contarme algo sobre una discusión entre ellos. Luego se frenó. ¿Quieres saberlo? Lo pensé. No. Y lo decía en serio. Eso nos sorprendió a los dos. Meses después me enteré de que se habían separado. Todavía no divorciados. Solo viviendo aparte. No lo celebre. Daniel no era inocente. Había elegido meterse con una mujer casada porque creyó la versión de Raquel sobre el matrimonio. Esa elección era suya, pero lo que pasara entre ellos después de que saliera la verdad ya no era asunto mío. Por primera vez en años, la vida de Raquel no me exigía atención. Eso era libertad. La casa cambió despacio. Al principio dejé todo exactamente donde estaba. La foto de boda se quedó en el pasillo. Su lado vacío del armario se quedó vacío. Una de sus tazas viejas seguía en el armario de la cocina, aunque nunca la usaba. Luego,
Un sábado por la mañana, quité las fotos de boda de la pared. La pared se veía peor sin ellas. Había rectángulos pálidos donde la pintura no se había desgastado. Me quedé allí, sosteniendo un marco con las dos manos, mirando a dos personas jóvenes que no tenían ni idea de cómo terminaría su historia. No odiaba al hombre de la foto, tampoco odiaba a Raquel. Odiaba en lo que nos habíamos convertido. Esa tarde compré pintura, nada llamativo, un color más cálido. Moví el sofá, cambié una lámpara vieja, cogí una caja con cosas que Raquel se había dejado y la envié a través del arreglo que ya habíamos acordado. El lugar empezó a parecer menos la escena de un matrimonio fracasado y más un hogar otra vez. Mío. Las mañanas de domingo fueron las más duras al principio. Durante años había preparado 2 cafés sin pensarlo. La primera mañana, preparé solo uno. Me quedé allí, con el medidor sobre la máquina, como si hubiera olvidado el siguiente paso. La cocina parecía demasiado grande. El silencio se sentía personal. Pero unas semanas después, noté algo. El silencio no me estaba pidiendo nada. Sin tensión, sin esperar la puerta del garaje, sin preguntarme si la persona que entraba estaría cálida o distante, sin revisar el ambiente de la sala antes de hablar, solo silencio. Empecé a dormir toda la noche otra vez. La terapia ayudó. Nando también. El trabajo también. Acepté un proyecto que un año antes habría rechazado porque exigía viajar y habría trastocado la agenda de Raquel. Durante años me había dicho que esas decisiones eran amor. Algunas lo eran, otras eran miedo. Miedo de que si dejaba de ser útil, dejara de ser necesario. Y en algún punto del camino había confundido ser necesario con ser querido. Esa comprensión me dolió más que perder el matrimonio. Pero también me liberó de algo. Dejé de mirar el teléfono cada vez que vibraba. Dejé de repetir discusiones en la ducha. Dejé de construir conversaciones imaginarias en las que Raquel por fin admitía que yo tenía razón. Ya no necesitaba la confesión. Una noche, meses después de que todo se calmara, abrí el cajón junto a mi cama. Mi alianza seguía allí. La cogí. El metal se sentía frío en la palma. Durante mucho tiempo, ese anillo había significado responsabilidad para mí. Luego significó humillación, después pérdida. Esa noche significó algo más sencillo, un capítulo que había sido real y que ya había terminado. La guardé en una cajita pequeña y cerré la tapa. A la mañana siguiente, la luz de la cocina se encendió a las 6. Preparé un café. Esta vez, el silencio no se sintió vacío. Antes pensaba que lo peor que había hecho Raquel era elegir a otro hombre. No lo era. Lo peor fue pasar meses oyendo que lo que veía con mis propios ojos no era real. Que hacer preguntas me convertía en un controlador. Que notar la distancia me hacía inseguro. Que su falta de honestidad de algún modo demostraba que algo iba mal en mí. Ese tipo de traición se te mete en la cabeza. Dejas de confiar en tus instintos. Te disculpas por reacciones a cosas que no creaste tú. Trabajas más duro por salvar algo que la otra persona ya ha decidido dejar. Yo ya no hago eso. Aprendí que ser un buen marido no significa aceptar la falta de respeto solo por mantener la paz. La lealtad no significa entregar tu dignidad, y mantener la calma no significa que seas débil. A veces lo más fuerte que puede hacer un hombre es dejar de discutir con quienes se benefician de malinterpretarlo. Nunca me vengue de Raquel, no lo necesite. Dije la verdad cuando importó, me protegí y dejé de cargar con consecuencias que pertenecían a otra persona. Sus decisiones se quedaron con ella. Mi vida volvió a ser mía. Hoy en día, cuando la luz de la cocina se enciende temprano por la mañana, sigo preparando una sola taza de café. La casa está en silencio. Pero ahora entiendo la diferencia entre la soledad y la paz. La soledad se siente como esperar a alguien que ya se fue. La paz se siente como dejar de esperar. Si alguna vez te han hecho sentir culpable por notar la verdad, me gustaría saber qué fue lo que finalmente te hizo volver a confiar en ti mismo. Cuenta tu historia en los comentarios. Y si historias como esta significan algo para ti, suscríbete y quédate conmigo para la siguiente.